Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Sean todos bienvenidos. Bien, vamos a comenzar diciéndoles a ustedes que Dios nos regala la salvación a través de Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. ¿Y por qué es Salvador? Precisamente porque viene a salvar al pueblo de sus pecados, muriendo en la cruz y demostrándonos el camino a seguir. Él nos indica el camino a seguir. Nos salva y nos dice qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Y ese mensaje, a eso se le llama evangelio, buena noticia, porque viene a decirnos a nosotros todo lo necesario para salvarnos, para ganarnos el reino de los cielos. Y ese evangelio es el que hoy yo vengo a predicarles a ustedes y está plasmado en las Sagradas Escrituras. Por eso siempre que leemos la Biblia decimos es palabra de Dios y nosotros respondemos, te alabamos Señor. Porque allí está plasmado lo que nosotros debemos creer. Vamos a comenzar con el evangelio. Ayudantes pueden acercarse aquí. Con el evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, cuando Jesucristo envía a sus apóstoles con una misión muy especial. Van a ver que Dios quiere salvar a los hombres. Manda a su Hijo para la salvación. Pero para que esa salvación se prolongue, Él utiliza hombres y los envía con una misión específica. Y ustedes van a ver esa misión específica que Dios le da a los hombres. Escuchemos. San Marcos 16, 15. Y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Palabra de Dios. Observe, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la tarea que Dios le pone a sus discípulos, a los creyentes. Ir a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Venga, no ha terminado. ¿Para qué? El que creyere. Para que la gente crea. ¿Otra vez? El que creyere. El evangelio se debe predicar para que la gente crea. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Aquí está la clave. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Por algo Jesucristo manda a los apóstoles a predicar el evangelio. O sea, quiere que nosotros seamos instrumento de salvación para otras personas. ¿Cómo? Dando a conocer el evangelio a toda criatura. De modo que el cristiano no puede renunciar a la tarea de dar a conocer el evangelio. Por eso lo propio de la iglesia es evangelizar. Una iglesia que no evangelice, que no predique el evangelio, es una iglesia muerta, pero no solamente muerta. Es una iglesia que no está cooperando con la salvación que Dios quiere para los hombres. La tarea propia de la iglesia es evangelizar. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. Cristo nos trae la salvación, pero pone en manos de los hombres esa salvación anunciando el evangelio. Y el que no quiera creer, ¿qué hay que hacer? ¿Meterle un tiro?
No, no, de eso se encarga Dios. El que se resista a creer, Mas el que no creyere será condenado. ese será condenado, no te corresponde a ti, no me corresponde a mí, le corresponde a Dios. Pero aquí la Biblia está mostrando que el Evangelio surge un efecto, que la gente crea y se salve. Y usted y yo podemos ser instrumentos de salvación. Instrumentos para que otras personas crean. ¿Cómo? Predicando el Evangelio, para que la gente se salve. Pregunto, ¿y el diablo quiere que la gente se salve? No. Pues vamos a tener un enemigo. Si Dios quiere que usted y yo prediquemos el Evangelio para que la gente crea y se salve, nos vamos a encontrar un obstáculo, un enemigo, el diablo. El diablo no quiere que la gente crea y no quiere que la gente se salve. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Luchar para que los creyentes, para que los cristianos, luchar para que la iglesia no predique el Evangelio. Porque él sabe que si la iglesia predica el Evangelio, la gente va a creer y se va a salvar. Ahora comprenden por qué hay tantos católicos que no predican, que están dormidos. Ahora comprenden por qué nos tiramos la pelotica de aquí para allá y de allá para acá y los curas decimos, es la hora de los laicos. El Papa San Juan Pablo II dijo, es la hora de los laicos. Los laicos deben predicar. Y los laicos dicen que prediquen los curas y las monjas. Y nos tiramos la pelotica de aquí para allá y de allá para acá. Y ya nadie quiere predicar. Son contados los cristianos que salen a predicar el Evangelio. Podríamos decir, ajá, y nosotros hemos visto a los cristianos evangélicos. Ya va un momentico. Que el diablo usa dos técnicas para poder que el Evangelio no se predique. Uno, decirle a los católicos, no prediquen, quédense tranquilos. Y dos, decirle a los evangélicos, ustedes vayan y prediquen lo que les dé la gana. Lo que le venga a la cabeza. Claro, entonces el diablo está logrando que la gente no crea lo que Jesucristo enseñó, sino lo que cada persona que se llame pastor comience a predicar, porque a él le viene en gana decir todas las barbaridades y contarla, y a quien lo escuche, pues ellos están felices. Y el diablo comienza a distorsionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es motivo de salvación. Ustedes verán, entonces ya partimos con San Marcos 16:15, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice se salvará, y el que no, será condenado. Pero cuando Jesús manda en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, Jesucristo es claro y dice, ¿qué es lo que vamos a predicar? No vamos a predicar cualquier cosa. No vamos a predicar lo que nos venga a la cabeza, lo que yo opine. No, vamos a predicar algo concreto. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿Y la Lupita está por aquí? No está la Lupita ahí. ¿Así? Aquí está la Lupita. Van a ir a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí está mandando a bautizar. Ahora vean con la Lupita cuando manda a predicar, a enseñar. Vamos a ver. Enseñándoles. Aquí está el mandato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Enseñar. Por eso ustedes están aquí hoy escuchando esta enseñanza. Porque Jesucristo mandó a sus apóstoles, a sus ministros, a enseñar.
¿Pero qué van a enseñar? Pongan la lupa. Enseñándole, repita. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Noten que Jesucristo nos dijo, vayan a enseñar lo que a usted le venga en gana, lo que a usted le parezca, lo que le llegue a la cabeza, eso es inspirado por Dios. No, Señor. Aquí dice, van a ir a enseñar las cosas que os he mandado. las cosas que yo les he mandado, les he enseñado. Me quedó la lupa, me quedó pero sin lente, no importa, ¿verdad? Ustedes no ven el lente, ven la lupa de todas maneras. ¿Sí? Van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. A ustedes. Ojo, eso que dice, lo que yo les he enseñado a ustedes se llama doctrina de Cristo. Cristo trajo su doctrina, su enseñanza, y Él quiere que nosotros adoctrinemos al mundo. Le demos su doctrina al mundo, su enseñanza, lo que Él mandó. Es así como entonces el Evangelio se va llevando de generación en generación con fidelidad. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice San Marcos, la gente crea y se salve. Más adelante vamos a encontrar un San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos a encontrar un San Pablo diciendo algo muy importante, que ningún cristiano se debe avergonzar del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el mundo entero. Ustedes lo van a oír. San Pablo dice que si Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, el diablo va a trabajar para que nos dé vergüenza, nos dé pena, nos dé miedo y ya no prediquemos. Como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo. ¿Cuál es el peligro? Avergonzarse. Y dice Pablo que se avergüence Petronilo, que se avergüence Pánfilo, que se avergüence el vecino, la vecina, pero yo no me avergüenzo. ¿De qué? Vamos a ver otra vez. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Católicos, escuchen lo que dice la Biblia. No debemos avergonzarnos del Evangelio. Repítalo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? De predicar y anunciar el Evangelio, lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios y es salvación para todo aquel que cree. Estoy convencido que el Evangelio es motivo de salvación y por tanto no debo dejarme llevar por la vergüenza, por el miedo, por el temor, que eso es lo que el diablo siembra. ¿Por qué los católicos no quieren predicar el Evangelio? Porque les da miedo, porque les da vergüenza. Que lo vean leyendo la Biblia, que lo vean predicando el Evangelio, qué vergüenza. Que lo vean con una cerveza, con una botella de whisky, no les da vergüenza. Que lo vean robando, no les da vergüenza. Que lo escuchen mintiendo, no les da vergüenza. Pero que lo vean leyendo la Biblia, qué vergüenza. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación para aquel que cree. Hoy vengo de Venezuela a predicarle a ustedes en Costa Rica y a nivel mundial a través de las redes. ¿Por qué? Porque estoy convencido 100%, pues creo en la palabra, que el Evangelio es motivo de salvación para todo aquel que cree. Y yo quiero que ustedes vivan su fe, crean en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo predica el Evangelio y manda a los apóstoles a predicar el Evangelio, nos vamos a encontrar con el diablo, como ya les decía, que es el obstáculo
número 1. Y ese diablo se va a meter en todas partes, incluso dentro de la iglesia, dentro de los templos. Se va a meter el diablo y no va a querer que la gente se salve. Va a poner obstáculos. Pero Jesucristo nos va a enseñar cómo hay que atacar al diablo y expulsar al diablo. Mírenlo ustedes. San Marcos capítulo 1, versículo 21. Vamos a encontrar cómo Jesucristo fue capaz de hacer que el diablo explotara, detectar al diablo. ¿Cómo hizo Jesucristo para destapar al diablo? Descubrir al diablo que estaba silojosamente escondido en medio de la gente, en el templo, en la sinagoga. El diablo estaba metido allí y nadie se daba cuenta. ¿Cómo hizo Jesucristo para sacar al diablo? Para descubrirlo y para sacarlo corriendo. Vamos a escuchar. ¿Y qué le póngase por acá ustedes? Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga. ¿A dónde entraron? En la sinagoga, donde se reunían para el culto. Entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Observen lo que hacía Jesús. Enseñaba. ¿Y qué mandó a los apóstoles? Van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. Enseñaba. Y cuando Jesús enseñaba, ¿qué pasó? Vamos a ver. Y se admiraba de su doctrina. Lo que Jesús enseña pasa a ser una doctrina. ¿Qué significa doctrina? Algo que sus discípulos, que sus seguidores deben tomarlo en serio y deben seguir transmitiéndolo, adoctrinando a los demás, enseñando a los demás. La enseñanza de Jesús pasa a ser doctrina. Todo creyente debe oírlo, aprenderlo, practicarlo. Y todos se asombraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hay diferencia. Una manera la de Cristo y otra manera la de los escribas. Cristo predicaba, enseñaba como quien tiene autoridad. Hay otra manera de enseñar que no es la de Cristo. Sigue. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Aquí encontramos a una endemoniada. Un hombre con un espíritu inmundo estaba en la sinagoga. Que dio voces diciendo. Mira, el diablo delicadito estaba en la sinagoga escondido en un hombre. Y cuando Jesús comenzó a predicar la doctrina, cuando Jesús comenzó a enseñar, el diablo no aguantó, reventó, comenzó a gritar, repítalo. A que tienes, Un poquito más atrás, donde el diablo comenzó a gritar. que dio voces diciendo. ¿A qué tienes con nosotros? ¿A qué tiene con nosotros? ¿Qué tiene con nosotros? El diablo comenzó a gritar. ¿Qué fue lo que hizo reventar al diablo? ¿Qué es lo que lo hizo salir de sus casillas? ¿Qué fue lo que lo hizo descubrir que él estaba ahí en la sinagoga metido entre la gente? La doctrina de Jesucristo. ¿Qué es lo que el diablo no puede resistir? La doctrina de Jesucristo. ¿Y qué es lo que los apóstoles tienen que predicar? La doctrina de Jesucristo. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momento de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like,
Comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Y por favor no te olvides de apoyarme suscribiéndote a nuestro canal. Y bueno, pues recuerden que todos somos anunciadores de la buena nueva, que todos somos apóstoles de Cristo. Cuando hemos sido bautizados, también hemos recibido como que esta tarea, ¿no?, de predicar. Y predicar no solamente con palabras. A mí me gustaba mucho la vida de San Francisco de Asís y todos los santos, ¿no?, que tenían en cuenta que para predicar el Evangelio hay que empezar a vivirlo. Jesucristo tenía autoridad porque cuando predicaba hacía lo que decía. San Francisco de Asís decía: vayan y prediquen el Evangelio. Y de vez en cuando utilicen la palabra, o sea, prediquen el Evangelio. Y de vez en cuando utilicen la palabra. Porque el Evangelio primero se debe predicar con nuestra vida, ser testimonio del Evangelio de Dios. También hay otra frase que dice más o menos como que tengan cuidado con lo que hacen, porque esa puede ser su última prédica. Y también Santa Madre Teresa de Calcuta hablaba mucho sobre que una sonrisa puede ser una prédica tuya. No dejes que nadie se vaya triste cuando ha estado junto a ti. O sea, que si alguien se acerca a mí, no puedo dejar que esa persona se vaya triste. Hay que hacerlo, que se vaya con la alegría de Cristo. Porque si esa persona sabe que yo soy seguidor de Cristo y me ve todo triste, amargado, que parece que todo vive en mí menos Cristo, esa persona va a ir como que, no, tengo que contagiarle de la alegría de Cristo. Y el Evangelio nos invita a vivir la alegría de Cristo. Dice en las cartas del apóstol San Pablo: estén siempre alegres en el nombre del Señor. Se lo repito, estén siempre alegres. Hay otra carta que dice: estén siempre alegres y oren sin cesar. Los grandes santos vivían una alegría sobrenatural del amor de Cristo. Y eso es como que, o sea, como que sí o sí tienes que vivir la alegría del amor de Cristo si quieres ser santo. Porque no puedes buscar la santidad si vives desconsolado, triste. ¿Quién más que los santos sufrieron? Jesucristo, todo lo que se sufrió. Y yo puedo decir que Jesucristo fue el hombre más feliz en la faz de la tierra, aún padeciendo. ¿Por qué? Porque Dios vivía en su corazón, Dios Padre. Entonces, si de verdad queremos que Cristo habite en nuestro corazón, vivamos la alegría del amor de Cristo. Contagiemos a las personas del amor de Cristo. Contagiemos a las personas predicando el Evangelio a través de nuestro testimonio, a través de nuestras obras. Es muy importante que las obras vayan acompañadas de la palabra, porque la palabra tiene poder. Pero las obras hacen ver a esas personas que de verdad la palabra hizo un cambio en mí. Entonces debemos predicar el Evangelio. Sí, debemos predicar el Evangelio con la palabra de Dios, debemos predicar el Evangelio, pero también con nuestras obras. Porque nada me sirve a mí decir yo amo a Dios y todo lo que hago vaya en contra de lo que significa amar a Dios. Porque yo no puedo amar a Dios de palabras. El amor se demuestra a base de hechos, a base de obras. Tú no puedes decir que amas a tu mamá y ser grosera con tu mamá o ser grosero con tu papá y no ayudarlos. No puedes decir que los amas si todo lo que haces está en contra de lo que significa el amor. Para amar a Dios debemos demostrarlo. Y son las obras las que demuestran el amor a Dios. Son las obras las que demuestran que Dios de verdad habita en tu corazón. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.